CDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo, también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo aquí en el estudio a mi querido amigo y hermano, el pastor Luis Ángeles. Bienvenido, Luis. Gracias, Natán, pastor, amigo y hermano. Es un privilegio estar aquí en Clasificación A. La verdad es que me siento muy honrado. He escuchado muchos de estos programas y es una bendición ahora poder estar compartiendo este tiempo contigo y también saludar a todos nuestros hermanos. Dios les bendiga. Pues me da gusto que estés aquí en la Ciudad de México para una conferencia justamente de evangelismo, de apologética, y vamos a hablar de eso. Vamos a platicar un poquito acerca del ministerio de Living Waters en español, que viene de lo que hacen en inglés. Y el enfoque ha sido de Living Waters en el evangelismo, ¿no? Cómo compartir tu fe con otros. Y creo que mucha gente se ha visto muy bendecida, muy beneficiada por el contenido que hacen, donde tú puedes ver de una manera real cuando Ray Comfort habla con la gente y les pregunta acerca... Y hay este sentido genuino siempre de conocerlos, de que sientan que no es nada más proselitismo. Exacto, sí, que los amas, que quieres lo mejor para ellos. Claro. Y de ahí se genera esa conversación. Entonces, queremos en este programa platicar un poquito de esa metodología de evangelismo que siguen en Living Waters y que esto sea de ánimo a los que están escuchando y viendo esto para compartir su fe, ¿no? Amén. ¿Cuáles son, Luis, dirías tú, algunos de las razones por las que la gente no comparte su fe? ¿Por qué no evangeliza? Bueno, Natán, creo que has atinado a la pregunta. Lo primero es ¿por qué no lo hacemos? Porque somos salvos, conocemos a Cristo y de pronto dices, ¿y cómo no testificar? Creo que el temor. El temor al ser rechazados, a ser avergonzados, a quedar mal, porque finalmente creemos y pensamos que se trata de nosotros. Pero cuando el Señor nos recuerda que se trata de Él, primeramente, su gloria, y también de la salvación de las almas, debe ser una motivación correcta en nuestro corazón para poder evangelizar. Ray Comfort, fundador de Living Waters, él dice, no debemos pedir a Dios por más valor, sino por más amor. El amor realmente es, el evangelismo es amor en acción. Nos debe llevar a cumplir la gran comisión por amor a Cristo, por el amor que Cristo tiene por la iglesia, y por lo tanto debe haber en nosotros esa motivación. Pero el temor, Natán, el temor a la vergüenza, a ser rechazados. Muchas veces esa es la cuestión, o no saber qué decir, no estar preparados. Hay muchos elementos que se juntan para poder decir, por esto no testifico, pero principalmente es el temor a ser rechazado y el temor a quedar mal. Y muchas veces la gente no sabe ni siquiera por dónde empezar en una conversación. ¿Cómo llego al evangelio? ¿Cómo creo ese puente entre nada más una conversación casual a llegar a realmente compartir mi fe? Eso también puede ser un reto. Es un reto. Muchas veces pensamos que evangelizar es llegar directamente y decirle, quiero hablarte de Cristo, quiero hablarte de Dios, quiero hablarte de la vida eterna. Pero Jesús nos deja el ejemplo. Tenemos en Juan 4 el encuentro con la mujer samaritana en el pozo, en Marcos 10 con el joven rico. Y el Señor utilizaba aspectos naturales para hacer una transición a lo espiritual. Dame de beber. Eso no es ofensivo. Sí. Es una pregunta o una petición tan sencilla que a nadie ofende. Como mencionar a una persona, oye, qué hermoso día. Por cierto, lamentablemente hay personas que ya no lo vieron hoy porque ya murieron. Por cierto, ¿a dónde irías si murieras hoy? Y no es ofensivo, les llevas a pensar en lo eterno, porque nadie despierta pensando, me voy a morir. Amamos la vida, Dios nos ha dado amor por la vida y no quieres morirte. Realmente, a veces hago esto de broma, pero les digo a las personas cuando les testificamos, tú no te despertaste esta mañana diciendo, ay, qué hermoso día, hoy me quiero morir. Claro que no. Quieres emprender, realizar muchas cosas, sueños, anhelos que hay en tu corazón y lo último que quieres es morir. Pero tenemos que llevar a la realidad de que 10 de 10 mueren.
Claro. Y por lo tanto, empezamos por lo natural en una conversación tan sencilla y hacer una transición a lo espiritual para dejarles ver lo importante de su estado eterno. Y algo que me he dado cuenta, Luis, es que cuando Ray está hablando con la gente, les hace preguntas todo el tiempo. O sea, es esta idea de que si es una conversación, no es nada más un monólogo, no es nada más yo te estoy diciendo lo que yo creo, sino él realmente los va confrontando con cosas, con preguntas. ¿Y cuáles son estas preguntas que podemos hacerle a la gente? Que los van llevando en una dirección, porque cuando tú haces una pregunta, tú diriges la conversación. Claro, tú y esperas una tema. respuesta de acuerdo a la pregunta. Y entonces la conversación no se va a desviar en hacia cualquier cosa. Claro. Yo me he dado cuenta que eso, él cuando está hablando con la gente, tiene esa estrategia justamente para, yo te estoy diciendo en qué quiero que pienses. Exacto. Y quiero escuchar tu respuesta y eso los involucra en la conversación. Ellos se sienten parte porque él los escucha. Y creo que eso es a veces lo que nos falta también como cristianos. La empatía con la persona, ¿no? Como cristianos vamos a que nos escuchen a nosotros, no estamos listos para escucharlos a ellos, pero creo que también hay esta parte de, a ver, cuéntame tu historia, dime por qué piensas como piensas. Y interesarte en ellos genuinamente. Pero ¿cuáles son algunas preguntas que podemos irle haciendo a la gente? Ya creo que mencionaste algunas cosas, pero ¿cuáles son algunas preguntas que podemos hacerle a la gente que nos van a ir llevando en esa dirección hacia el evangelio? Claro. Mira, Natán, el tema del por qué usar preguntas permite el diálogo, permite el ir y venir de la conversación. Y permite que aquellos con los que estamos hablando se sientan cómodos también. Porque no los estás juzgando, no los estás atacando, simplemente a modo de preguntas les estás llevando a que ellos respondan lo que quieres que respondan con el propósito precisamente de que se den cuenta de su realidad. Ahora, ¿qué tipo de preguntas? Normalmente podemos comenzar con si se consideran lo suficientemente buenos para ir al cielo, o quién va al cielo, los buenos o los malos. Y eso siempre va a traer una respuesta sencilla, inocente, que va a abrir la puerta precisamente para el tema de lo espiritual, porque ya estás hablando de cielo y estás hablando de muerte. Sin embargo, después podemos usar a modo de preguntas los mandamientos, llevar a las personas al conocimiento de su pecado a través de la ley. La ley moral de Dios tiene el propósito no de salvar, todo lo contrario, realmente nos condena, nos confronta y la paga de ese pecado es la muerte, enseña Romanos 6:23, pero la ley tiene el propósito de sacar a la luz el pecado. El apóstol Pablo dijo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, a modo de preguntas, ellos van respondiendo, tú les puedes preguntar, ¿cómo llamas al que toma algo que no es suyo? No, pues ladrón. Es muy fácil juzgar a otros, ¿verdad? Claro. Entonces, no, lo llamo ladrón. Bueno, ¿y tú has tomado algo que no te pertenece? A veces suelen decir, no, jamás. Y ya los llevas a cuestionarles cosas sencillas como... Aunque sea algo pequeño. Algo pequeño, no devolviste un cambio, ¿has comprado algo pirata? Por ejemplo, una película pirata. Eso es más de Latinoamérica. Eso, aquí en Latinoamérica el contexto lo tenemos de la fayuca y de toda la piratería. Y a veces pensamos que eso es normal, porque estamos pagando por ello, pero realmente es robo, es participar del robo. Y así a modo de pregunta los llevas por 3, 4, 5 mandamientos, donde reconozcan ellos mismos a modo de preguntas que son mentirosos, que quizás son ladrones, que son adúlteros de corazón, que han tomado el nombre de Dios en vano al jurar en su nombre y no cumplir. Y esto entonces ya el Espíritu Santo, de quien debemos depender en todo esto, pues trae convicción de pecado, justicia y juicio, y entonces ya viene esa inquietud en sus corazones de ¿y ahora qué puedo hacer? Pero esto es una parte crucial, ¿no? O sea, no puedes compartir el evangelio si no en algún momento vas a la ley primero. Claro. Eso es algo que la gente tiene que entender. No puedes nada más ir directo y decir, Jesús te ama y él, como dice Ray, ¿no? O sea, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y, claro. Y la gente dice, bueno, pues mi vida es maravillosa. Claro. ¿Y yo por qué necesito el plan de Dios en mi vida? Entonces, si no llegas a la ley y a la confrontación de la ley, la gente no va a entender su verdadera necesidad. Y Ray seguido hace esa analogía, ¿no? Del doctor que está dando una cura primero. Claro. O sea, oye, quiero que te tomes esa medicina y dice el paciente, ¿por qué?
¿Por qué me voy a tomar esa medicina? Si no entiende que su situación es grave, Claro. si no le dice primero tienes cáncer y vas a morir en unos meses, si no te tomas la medicina, entonces la gente no va a entender por qué es tan valiosa esa medicina y no la va a tomar. Y por eso dice Ray, tienes que ir a la ley primero, Ujú. hacer a la gente ver su situación delante de Dios, que es grave, Claro. y entonces ya los puedes llevar al evangelio. Entonces la gente tiene que entender que la ley tiene que ser parte del mensaje. Claro, el evangelio es la buena nueva, la buena noticia, pero no va a venir a ser una buena noticia hasta que entiendes la mala noticia. Ujú, La mala noticia nos la da la ley. ujú, ujú. Y si no tomamos el tiempo para hablarle a las personas acerca de su condición delante de un Dios que es santo, porque no podemos divorciar a Dios de la ley. La ley proviene de Dios. Ujú, O sea, no es Dios y su ley. ujú. No, o sea, es Dios y la ley en sí Claro. mismo que nos muestra el carácter santo de Dios. De hecho, cuando usamos los mandamientos para guiarles hacia Cristo como un ayo, la realidad es que estamos exponiendo a las personas ante Dios. O sea, Ujú, Dios es así, es santo, Él es Ujú. perfecto y su estándar de bondad es perfección. ujú, Y ujú. por lo tanto, ninguno de nosotros alcanzaría esa perfección. Y ese diagnóstico que da la ley, como las pruebas que puede hacer un médico, pues entonces ya hace evidente la necesidad de una cura, que viene Claro. a ser el evangelio. Ujú, Pero ujú. si nada más utilizamos el evangelio con los eslogan o títulos o mensajes de Dios te ama y Dios te quiere prosperar y demás, yo no digo que Dios no pueda amar a un hijo, yo no Ujú. digo que Dios no pueda prosperar a sus hijos, pero también aquí hay algo importante, Natán, que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que la ira de Dios está sobre aquellos que Ujú. aún no son de Cristo, que Ujú, aún no se han ujú. arrepentido. Sí, sí. En Juan 3:36 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios permanece sobre ellos. Sí, sí. Entonces, esa parte es fuerte. Y creo que muchas personas, a lo mejor por ignorancia o porque eso es como les han enseñado a compartir su fe, no lo hacen de la manera bíblica. Y entonces hay gente que, y lo he visto, y testimonios de otros, ¿no? Donde la meta solamente es llevar a alguien a repetir una oración. Ujú. Y le dice, ¿no quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y la gente dice, bueno, pues claro, ¿por qué no aceptaría a Jesús en mi corazón? Claro. Y no entienden de qué se trata, no entienden de qué estás hablando, pero pues por supuesto que la Pero gente... si me ofrece amor y prosperidad, adelante. Sí. Y ni siquiera entendemos esta dinámica, o sea, abrir mi corazón. Bueno, pues, nadie quiere rechazar a Dios, nadie quiere rechazar a Jesús. A lo mejor conscientemente no quieren decir... Nadie al morir que no. quiere ir al infierno, eso y nadie seguro. quiere ir al infierno. Entonces, la gente se ha acostumbrado a un evangelismo que no está ayudando a la gente a entender su verdadera condición y de qué se trata realmente el evangelio. Exacto. O sea, y en los videos de Living Waters se ve mucho esta parte de, has escuchado sobre Jesús muriendo, Ujú. pero no entiendes por qué. O sea, la gente dice, sí, Jesús murió, pero hay una desconexión entre ese evento y mi vida que no Ujú. entiendo cómo se relacionan estas dos cosas. Ray Comfort utiliza la palabra, los aspectos legales, las Ujú. consecuencias legales de la muerte de Cristo y su resurrección. Exacto. Y por eso habla de, esta es la razón por la que dijo consumado es. Porque terminó una obra, algo hizo a nuestro favor. Perfecta y completa. Y que en una corte de ley le permite a Dios de una manera justa y perfecta y legal Ujú. poder decir inocente a alguien que es culpable. Claro. Entonces, ¿hacia dónde llevamos a la gente después de que han sido confrontados con la ley? Después, ¿cómo los podemos llevar a entender realmente lo que son las buenas nuevas del evangelio? Claro. Mira, Pablo habla a los Gálatas diciendo, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro Ujú. maestro, para conducirnos a Cristo, para llevarnos a Cristo. Precisamente porque la ley quita argumentos, cierra toda boca, deja a todo mundo bajo el juicio de Dios y nos deja como convictos y transgresores. En otras Ujú. palabras, condenados. Sí.
Y entonces... Sin esperanza. Sin esperanza. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, ¿qué puedo hacer? Como el carcelero de Filipos, ¿no? De Hechos 16, ¿qué puedo hacer? Bueno, viene una respuesta, cree en el Señor Jesucristo, que es el mensaje de la buena noticia. O sea, nosotros tenemos que tener también mucho cuidado, Natán, de no promover un evangelio de obras. ¿En qué sentido? De que solo le digamos a las personas, pues mira, deja de hacer lo malo, deja de mentir, deja de robar, sin mencionar el arrepentimiento y sin mencionar el creer en Cristo. Claro. Porque si no pueden estar pensando, con que yo deje de portarme mal, ¿me salvo? Y a veces como cristianos podemos estar pensando eso, que pues yo ya no robo, no mato, no esto, no lo otro, bueno, cualquier tipo de pecado que pudiera haber en sus vidas. Dios me tiene que aceptar. Y Dios me tiene que aceptar. Y aún hay muchos cristianos que creen que por su conducta son aceptos delante de Dios. Y se nos olvida que solo los méritos de Cristo dan justificación y perdón. Exacto. Entonces, lo que decías de, ¿ahora qué? La ley ya me aplastó, me condenó, me dejó sin esperanza. Eres un adúltero, blasfemo, mentiroso, ladrón. Esa siempre es la conclusión. Y Ray les dice, tú lo has admitido. Yo no te estoy juzgando. Tú mismo has reconocido que por eso es bueno las preguntas. Sí. En tus propias palabras lo has reconocido. Tú te has juzgado. Este es el juicio que has hecho de ti mismo. Entonces ya no les queda de otra más que aceptarlo. Y entonces viene una convicción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo convence al mundo. Me refiero a toda la humanidad. Cuando el evangelio está siendo predicado, sea o no que se conviertan, finalmente viene una convicción de moral, de estoy haciendo mal. Esto está mal. O sea, incluso hay personas que quizá nunca escuchan el evangelio y saben que matar está mal. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque es una cuestión de conciencia, donde Dios ha escrito su ley en la tabla de nuestro corazón y sabemos que mentir está mal, que violar está mal, etc. Pero entonces es cuando se hace evidente, Natán, la necesidad de Cristo, un salvador, un mediador. Hablabas de que Dios justifica y perdona, pero ¿cómo puede Dios perdonar a aquel que ha hecho lo malo? Solo justificándolo. Pero la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí. Tuvo que haber un sustituto, alguien que muriera en nuestro lugar. Y fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, el mensaje de la salvación en Cristo no solamente repercute en términos de cree en Él y serás salvo, sino tengo que entender lo que Él hizo para que yo pueda ser salvo. Porque Él mismo recibió la ira por mi pecado para que yo pueda ser justificado en el día del juicio. Y entonces, este proceso de mostrarles la gracia y lo ves a veces en la gente cuando empieza a entender esta parte y decir, sí, creo que estoy en problemas, cielo, infierno, inocente, culpable, todas estas preguntas que llevan a la gente a entender, sí, estoy en un problema con Dios. Claro. Ahora les muestras la gracia de Dios. Y esto creo que es una parte que la gente a veces no hace correctamente o no ha entendido a lo mejor cómo hacerlo correctamente. ¿Hasta dónde llegamos con el compartir nuestra fe con alguien y compartirles el evangelio? Queremos verlos convertidos en ese momento. Ese es nuestro anhelo. Todos se salven, claro. Pero no siempre va a pasar. Y creo que algo que ustedes enseñan y lo ejemplifican en la manera en que comparten el evangelio en las calles es no nada más terminan diciéndole a alguien, a ver, repite esta oración y vas a ser salvo. Sí, ¿Por qué no hacen eso? Bueno, porque una salvación no te puede salvar. Lo podríamos considerar incluso como una obra, una acción, que sería como regeneración por oración. Sí. Cosa que bíblicamente no es correcta o no existe en las Escrituras. Ahora, claro que las personas deben orar y podemos orar con ellos. Incluso quizá decirles, mira, tienes que pedir perdón. ¿Sabes pedir perdón? ¿Has pedido perdón a alguien? Sí. Solo habla con Dios, Él te escucha y pídele perdón. Pero el tema cuando es inducir una oración a repite después de mí, es que realmente pueden estar diciendo algo que no sienten. Y no entienden. Entonces, de manera natural, si el Señor les ha guiado al arrepentimiento y a creer en Cristo, créeme, incluso vas a escuchar de las oraciones más hermosas. Claro. Naturales. Porque es genuino. Porque es genuina. Proviene de un corazón arrepentido que reconoció su culpa, su condenación y la misericordia de Dios a través del evangelio. Entonces, no hay necesidad de inducir nada.
creo, Natán, que como iglesia en los tiempos modernos hemos descansado en lo que nosotros podemos hacer. Y tenemos que descansar en la soberanía de Dios y el hecho de que es el Espíritu Santo el que regenera o lleva al nuevo nacimiento a las personas. Que no es mi trabajo convertir a la gente. No. No es mi trabajo salvar a la gente. Mi trabajo y la misión que Dios nos ha dado es compartir qué es el Evangelio. Claro. Si es posible persuadir, si es posible convencer, como dice Pablo escribiendo a Tito, o sea, a otros convencerlos, ¿verdad? Sin embargo, en Judas, perdón, dice a otros convencerlos, pero vamos, nuestra persuasión no va a salvar a nadie, no va a convertir a nadie, por más elocuente, científica y conocedora que pueda ser. Y bueno, creo que la Biblia es muy realista en este punto. A Jesús lo rechazaron en su mensaje. Claro. O sea, Jesús no convirtió a toda la gente a la que él les predicó. Y si a Jesús lo rechazaron y con Jesús no entendieron a veces de qué estaba hablando, ¿cuánto más con nosotros? Y Pablo llegaba a las sinagogas y compartía acerca de su fe y dice que lo rechazaban. Y decía, ok, yo ya les dije lo que tenía que decirles. Soy inocente de su sangre. Claro. Ahora voy a compartir con los gentiles. Y hasta cierto punto nosotros tenemos que tener esa paz como cristianos de que esta es una obra de Dios. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos ha encomendado de compartir cumplir la gran fe, comisión. compartir nuestra fe, pero no hay esta presión de que toda persona con la que tú compartes tu fe va a convertirse y tiene que convertirse. Claro. Que a veces es lo que yo siento y esa es la razón por la que hay esa parte de repite esta oración. Yo lo he visto donde la gente siente que si puede lograr que repitan la oración, entonces ya lograron una conversión. Una decisión más para Cristo y lo cuentan como si fuera realmente gente que está... porque hay esa presión. Yo quiero que 50 de 50 se conviertan. Claro. Y si logro que esas 50 que yo les compartí dijeran esta oración, entonces pienso que logré con 100% de éxito el evangelismo de ese día. Y hay iglesias que tienen ese tipo de estadística que presiona a la gente. O sea, se tiene que convertir tanta gente al mes. Claro. Tienes que salvar a tanta gente. Y no está en nosotros salvar a la gente. La soberanía de Dios. Entonces, creo que el método que ustedes muestran y enseñan es bíblico en ese sentido, donde al final lo que yo he visto es siempre terminan diciendo, ¿puedo orar contigo? Claro. Y entonces tú oras por la persona. Señor, que lo que yo he compartido con esta persona hoy tenga su fruto, esta semilla que se ha plantado en su corazón. Tú muéstrale su pecado, tú muéstrale su necesidad de ti y que pueda llegar a conocerte de la manera en que tú quieres que te conozca. Amén. Y ya, o sea, mucho gusto, gracias por escucharme. Claro. Lo dejas en manos de Dios. Claro, esa parte, yo sé que puede sonar para los hermanos que nos están escuchando y que esto sea quizá nuevo en sus oídos. Así de fácil, solo así es que la salvación es del Señor. Sí. O sea, Dios nos ha llamado a ser fieles en la evangelización, pero los resultados y el fruto dependen del Señor. Pablo lo dijo a los corintios. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Sí. Y lo da cuando Él quiere. Finalmente es conforme a su voluntad. También lo enseñó Cristo, nuestro Señor, en la parábola del sembrador. Sí. O sea, su palabra, que es la semilla, puede caer en todo tipo de... Claro. Que hasta parece que da fruto por un tiempo y luego termina siendo ahogado por otras cosas. Los afanes y demás. Entonces, al final, de 4 terrenos o superficies o campos que nos habla el Señor, solo al final 1 fue el que permaneció, ¿no? Y podríamos pensar, pero ¿y qué pasó con los demás? Es soberanía. Creo que hay ese tema, Natán, se nos ha olvidado un poco como iglesia, el descansar en el hecho de que Dios es soberano, porque sabemos que Dios es soberano, pero no descansamos en su soberanía. Queremos nosotros los resultados. Ahora, está bien anhelar que la gente se salve,
porque esa es parte de nuestra motivación del evangelismo y ese es el llamado que tenemos. Vayan y prediquen. Sin embargo, los resultados no dependen de nosotros y tenemos que descansar en eso también y que el poder está en la semilla, no en el sembrador, y que los resultados dependen de la voluntad de Dios. Exacto. Y si nosotros somos fieles en lo que se nos encargó, que es el ministerio de la reconciliación, el Señor se encargará del resto y no depende de nosotros. Dios nos ayude a ser fieles en la evangelización, la predicación del evangelio, que muchas veces estamos preocupados en los resultados cuando ni siquiera estamos evangelizando. Claro. Y bueno, Luis, ahorita nada más vimos a grandes rasgos algunos puntos sobre el evangelismo, pero el ministerio de Living Waters realmente tiene este enfoque, ayudar a la gente a compartir su fe y a tener más recursos para hacerlo. Hay folletos que se pueden conseguir para que en donde vayas puedas darle a la gente un folleto. En español.livingwaters.com, ahí consiguen todo en la sección de tienda, hay todo lo que necesitan. Y también cursos sobre cómo compartir tu fe. En realidad, como decíamos, es algo sencillo, pero son principios que la gente sí tiene que tener claros para que justamente sea más fácil hablar con la gente y puedan hacerlo de una manera bíblica. Eso es importante aclararlo, Natán, y qué bueno que lo mencionas, porque muchos podrían pensar, bueno, es un método más. Pero la realidad es que no es el método de Ray Comfort, no es el método de Living Waters, es el método bíblico que Cristo y los apóstoles utilizaron, que por 1800 años la iglesia utilizó en su evangelismo y por lo tanto tenemos que volver a esos principios bíblicos. Llevas a la gente a la ley. Claro. La ley te condena, te humilla. Claro. Y la gracia te da esperanza y te levanta. Claro. Ese es el proceso la gracia tiene sentido compartir así. El evangelio. Amén, amén, así es. Y por supuesto están todos los videos en los que nosotros participamos en los doblajes. Yo hago la voz de Ray en esos videos. Y sentí que estaba hablando con Ray Comfort ahorita, hermano. Y entonces pueden ver los videos en YouTube. Y que son casos reales de interacción con la gente en la calle. Todo es real, nada es actuado, porque también, hay, como lo hemos platicado detrás de los micrófonos, también hay momentos donde las cosas salen mal, donde hay rechazo. Sí. ¿no? Y se enoja la gente. Y también está captado en los videos para que vean que no es todo miel sobre hojuelas, ¿no? Claro. Entonces, queremos invitar a la gente a que vayan a la página de español.livingwaters.com. español.livingwaters.com. Correcto. Y vayan al canal de YouTube de Living Waters Español, Facebook también. Facebook. Ahí hay más recursos para que puedan... Y hay recursos gratuitos, Natán, porque a veces hasta nos llegan a preguntar ¿por qué están comerciando con el evangelio? Pero la realidad es que tenemos muchos recursos gratuitos. Tenemos la mayoría. La mayoría son gratuitos. Y créeme, Natán, si Ray pudiera regalar los tratados, lo haría. Realmente su costo es solamente para volver a imprimir, para recuperación, porque el ministerio, para que lo sepan, de Living Waters es un ministerio sin fines de lucro y que realmente se sustenta por los donadores. Sí. Así es, no tanto por los recursos. Pues gracias, Luis. Creo que esto ha sido una buena introducción al tema del evangelismo y la apologética, que vamos a estar hablando hoy en la tarde. En la conferencia, pero esto que anime a los que nos están escuchando a buscar más recursos y especialmente que los anime a compartir su fe. En todas las oportunidades que Dios ponga en nuestro camino, podamos compartir nuestra fe con otros. Gloria al Señor. Y gracias por la invitación, Natán, y también pastores, hermanos y amigos. Somos llamados a cumplir con la gran comisión y quien desee también acercarse a nosotros, pedir capacitaciones para su iglesia, pueden hacerlo con toda confianza. Pues gracias, Luis. Gracias y esperamos tener otra oportunidad de hacer otro programa pronto. Primero Dios, hermano. Gracias por todo. Y gracias a todos ustedes que también nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.